gloria a Dios porque estamos con vida, estamos con gozo, estamos regocijándonos en el Señor siempre. Y este es un buen día para regocijarnos en todas las bondades que Dios hace por nosotros como sus hijos. Y quiero que me acompañes en esta mañana, en esta tarde ya, al Salmo 71, versículo 22. Dice, el salmista está hablando y dice: asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Nuestros labios se alegrarán cuando cantemos ante Dios, cuando le cantemos a Él. Hoy podemos cantarle, hoy podemos adorarle, hoy podemos rendirnos totalmente, no solamente en el área espiritual de nuestro espíritu, sino también con nuestras manos cuando las levantamos, cuando nuestros labios proclaman su grandeza, cuando salen de nosotros, de nuestras palabras que le dan gloria a su nombre. Nuestros labios alabarán a Dios. Y esta mañana, esta tarde, alaba con nosotros desde tu lugar, desde donde tú estás. ¿Por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no cantas, abres tu boca y comienzas a beber de la fuente de vida que es Cristo Jesús? Comienza a exaltar el nombre de Dios. Tal vez no tienes un instrumento musical, pero el instrumento con el que tú cuentas es tu voz. Proclama con tu instrumento, proclama con tu voz que Jesús es el Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, los voy a invitar a que levanten sus manos conmigo. Y empecemos a adorar a nuestro Señor. El Rey
encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Vamos, cántalo conmigo y levanta tus manos. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí y correremos hacia ti. El cielo hoy está Vamos una vez más, cántalo conmigo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Vamos, el Espíritu está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Padre. Oh Señor de los ejércitos, amamos tu presencia, Santo Espíritu. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Tu presencia.
damos gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, porque tu amor nos envuelve, porque tu amor nos abraza. Te damos gracias, Jesús, por todo el sacrificio, por el precio que pagaste en la cruz del Calvario por nosotros. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has rescatado, Jesús. Nos has rescatado del reino de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por manifestar este día a Cristo en nuestros corazones. Síguenos dando espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Queremos conocer más lo que Jesús compró para nosotros. Queremos accionar y responder a lo que hoy vamos a escuchar de parte de ti, Dios. Y que tu Espíritu Santo, hoy estamos abiertos, Espíritu Santo, sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Síguenos dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, glorioso Rey. Aleluya. 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 Aleluya al gran Rey. Aleluya a nuestro Rey, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Aleluya. 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 La presencia de Dios está este día con nosotros. No importa si tú la sientes o no. No importa si tus sentimientos te dicen que la presencia de Dios está o no está en ti. Pero si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes que tener la plena seguridad de que Él lo dijo en su palabra en el libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que te he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate lo que Dios está diciendo: yo estoy contigo. No dice solamente los domingos, o un día entre semana, o un día de un evento. Dios está diciendo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Tú y yo podemos pensar que ya es el fin del mundo, pero ¿sabes qué? Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo hoy, en tu espíritu. Él vive en ti, Él mora en ti. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer y ser más conscientes de quién vive en mí. Ser más conscientes de Dios. Ser conscientes de Dios en nuestra vida. Eso es algo tan importante que no tenemos que perder de vista, no solamente en este tiempo, pero todos los días de nuestra vida. Mientras estamos en esta tierra, tenemos que ser conscientes de Dios. Tenemos que ser conscientes de nuestro Rey. Tenemos que ser conscientes de nuestro Rey llamado Jesús, el cual venció a la muerte, el cual venció al diablo, el cual sigue venciendo el día de hoy y está sentado en el trono a la diestra del Padre. Está sentado Jesús, el Hijo de Dios, el que vive dentro de ti, el que mora dentro de mí. Está sentado en el cielo, en el lugar de autoridad máxima que hay en el universo. Y ese es tu Dios y ese es mi Dios. Y que si la palabra de Dios dice que Él está conmigo todos los días, Él está conmigo. El libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice: porque Él dijo. Fíjate bien, ¿quién lo está diciendo?
Nosotros como ministros, como pastores, como predicadores, estamos solamente diciéndote lo que Dios dijo. Lo que nosotros hablamos o enseñamos no son nuestras opiniones, no son solamente lo que nosotros creemos de la palabra de Dios, pero es lo que Dios ha escrito en su palabra. Y aquí Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, Él dijo, di conmigo, Él dijo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? No te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Escucha bien lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Hemos cantado a Dios que amamos su presencia. Amar su presencia es también amar su palabra. Amar su palabra es creer su palabra. Y su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Qué maravilloso Dios tenemos. Un Dios que siempre cumple su palabra. La palabra de Dios es una palabra inconmovible. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra de Dios, tenemos simplemente que recibir esta palabra, creer esta palabra. Porque fíjate bien, no es, Dios se está moviendo en este tiempo. Dios se está moviendo en el mundo entero. Dios se está moviendo en familias, en personas. Dios se está moviendo. Quizás tú y yo a veces somos más conscientes de permitir que las noticias dicten nuestra creencia, lo que creemos, que los medios de comunicación dicten lo que crees. Pero tenemos que cambiar ese chip y tenemos que cambiar de ver solamente el mundo natural y tenemos que ver el mundo espiritual. Y si yo quiero saber el mundo espiritual y si yo quiero conocer a Dios, tengo que ir a la fuente, y la fuente de Dios es la palabra que Él nos dejó, es la Biblia, es las Escrituras. Esta palabra bendita de Dios es la fuente, es el lugar donde yo voy para saber cómo es Dios, para saber cómo piensa Dios, para conocer la naturaleza de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios es el ancla, es el fundamento, es en lo cual nosotros creemos. Fíjate qué importante es que tú y yo, escucha bien lo que dice el libro de Mateo, Mateo capítulo 10, vamos a ir aquí Mateo capítulo 7. Es algo tan interesante lo que hoy estamos viviendo, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, pero Dios es más real. Dios es más real que el mundo natural que nosotros vemos o podemos contemplar con nuestros ojos naturales. Aunque el mundo está siendo sacudido y aunque el mundo está quizás viviendo diferentes situaciones y hasta un terremoto o un sacudimiento a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nación, pero fíjate cómo dice Dios, que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza y le creemos a Dios, nosotros no vamos a ser sacudidos, nosotros no vamos a ser conmovidos. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 26, aquí habla de dos tipos de personas. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cuando tú oyes la palabra y crees la palabra, ¿qué va a pasar? Que vas a hacer. Porque tú no puedes hacer lo que no crees. Pero para creer primero tienes que oír. Y no solo tienes que oír con este oído natural, pero tienes que oír lo que el Espíritu está hablando a tu vida y a tu corazón. Por eso dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y dice, descendió una lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la diferencia el día de hoy de hijos de Dios o hijas de Dios que en medio de la pandemia, que en medio del COVID, que en medio de diferentes tipos de situaciones, terremotos, se mantienen firmes y se mantienen con un espíritu de fe y se mantienen con una expectativa de que Dios sigue siendo Dios, de que Dios sigue siendo el que resucita muertos, de que Dios sigue siendo el Dios que venció la enfermedad, la muerte y al enemigo? ¿Cuál es la diferencia? Dice aquí que hay otro tipo de personas, dice en el versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace y no las cree, porque tú no puedes hacer lo que no crees. Y dice, y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Dice que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, escucha bien, la diferencia entre un hombre o una mujer que es hijo de Dios e hija de Dios, la diferencia por la cual un hijo de Dios o una hija de Dios en este tiempo y en esta temporada no ha sido sacudido por el sistema del mundo, no ha sido sacudido por todas las cosas demoníacas que acontecen a nuestro alrededor, es porque ese hijo de Dios ha edificado su vida en la palabra de Dios. Y déjame darte una buena noticia a ti, hijo de Dios, y a ti, hija de Dios, que no has sido sacudido en esta temporada. Tú que no has sido sacudido es porque tú has puesto tu confianza en Jesús, es porque has puesto tu confianza en la roca, es porque has puesto tu confianza en la palabra de Dios. Y si tú no has sido sacudido y tú has permanecido hasta el día de hoy, déjame darte una buena noticia: nada ni nadie te podrá mover, ni ahora ni en el futuro. ¿Por qué? Porque tú has descubierto que tu habilidad y tu fortaleza no proviene de tu carisma, no proviene de tu personalidad, no proviene de tus influencias, no depende de tu físico, no depende de tu inteligencia humana, pero tu fuerza y tu dependencia viene de Dios, y esta palabra es la que te ha sostenido y te seguirá sosteniendo el resto de tu vida. Aleluya. Yo creo que tú y yo hemos decidido, porque toma una decisión. Tú y yo tenemos que saber que necesitamos tomar decisiones en la vida. Y dice el libro de Job, capítulo 22. Vamos al libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Cada día tenemos que tomar decisiones. Porque déjame decirte, tú y yo tenemos que saber que estamos en un mundo natural que nos quiere traer duda, que nos quiere traer temor, que nos quiere traer incredulidad, que nos quiere hacer entrar en pánico. Pero tú tienes que tomar una decisión. No voy a caer ni voy a enfocarme en el mundo físico y en el mundo natural que está a mi alrededor, porque hay un mundo que es eterno. Oh, aleluya. Lo que tú y yo vemos en esta vida son cosas temporales. Escucha bien, el COVID es temporal, cáncer es temporal, esta vida natural, por más que vamos a vivir más de 120 años, pero es una vida temporal. Pero hay algo más allá de lo natural y de lo temporal, y es la vida eterna. Es la vida de Dios, es la eternidad que pasaremos con Dios. Por eso es que nosotros podemos ver lo que la palabra de Dios dice. Ahorita regresamos a Job, pero vamos a ir ahorita a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo es nuestro caminar como hijos de Dios? Tienes aquí que recibir esta palabra que viene del Espíritu y decir: yo ando por fe.
Yo ando por lo que dice la palabra de Dios. Yo no me muevo por vista. Aleluya. Yo no me muevo por vista. ¿Por qué no lo declaras este día en tu vida? ¿Por qué no lo declaras este mes de julio en tu vida? ¿Por qué no declaras los siguientes 6 meses que faltan para este 2020? Tú puedes declarar: yo no me muevo por vista. Yo me muevo por fe. Yo me muevo por lo que dice la palabra. Yo creo la palabra. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Por qué es que tú y yo no somos sacudidos? ¿Por qué tú y yo no caemos en caos ni en pánico? ¿Por qué? Porque tenemos una palabra de Dios para nuestra vida. Tenemos una revelación de parte de Dios para nuestra vida. La Biblia no solo es información. Tú y yo no tenemos solo información de la Biblia. No tenemos solo información de buenas noticias. No, hijo de Dios, hija de Dios, tenemos una revelación. ¿Qué es una revelación? Lo sabemos aquí en el Espíritu. Hay una luz de la palabra que ha llegado a nuestra mente, que no solo está en nuestro espíritu, pero lo hemos traído a la mente, y esta palabra ha cambiado nuestra manera de pensar, y vivimos con una expectativa de decir: yo no vivo por vista, yo no ando por vista, yo ando por fe. Y el hecho de que tú y yo andemos por fe, como decíamos hace unos minutos, si yo mantengo mi enfoque en lo natural, me quiere jalar hacia el caos, me quiere jalar hacia lo temporal. Pero tú y yo mantenemos nuestro enfoque en lo espiritual, mantenemos nuestro enfoque en las palabras que Dios ha hablado a nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo decía en la antesala de esto que estamos leyendo, aleluya, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, y vamos un poquito más atrás en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos, este cuerpo es el barro, fue hecho de la tierra, fue hecho del polvo. Este es el barro. El verdadero tú no es esta carne, no es este cuerpo. El verdadero tú es el espíritu que le da vida a este cuerpo natural. Por eso dice aquí que tenemos este tesoro en vasos de barro. Hay un tesoro que está viviendo dentro de ti, y es tu espíritu. Y en tu espíritu vive Dios. El tesoro es Dios, y este Dios poderoso vive dentro de ti, vive en tu espíritu, pero está en este vaso de barro. Y si tú y yo solamente nos enfocamos en este vaso de barro, nos enfocamos en este cuerpo que podemos tocar y ver, déjame decirte, nuestra vista está muy corta, porque solo estamos enfocados en lo natural. Pero el Señor está trayendo un despertar en este tiempo, en los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Está trayendo un despertar alrededor del mundo, en todos los hijos de Dios, para que nos enfoquemos en el espíritu, en el poder que hay dentro de nosotros, en este tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Y alabado sea Dios, porque dice el apóstol Pablo: pero la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Yo puedo decirte con toda seguridad este día que mi fortaleza no viene porque voy al gimnasio o porque hago mucho ejercicio cada día, o mi fortaleza no viene porque soy muy inteligente y he estudiado muchos libros. Nada de eso. Mi fortaleza, mi sostén, mi fuerza, mi todo viene de Dios, viene de aquí, del Espíritu. Nada tiene que ver con lo natural, tiene que ver con el Espíritu. Y dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En lo natural, hablando de lo natural. Versículo 8 dice, porque tú y yo a lo mejor podemos decir: sí, pastor, pero usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Tú tampoco sabes lo que yo estoy viviendo. Y quizás no te gustaría saber o ver, pero déjame decir lo que dice Pablo en el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sabes? No te sientas mal si la tentación
ha venido a ti de desánimo, de duda, de incredulidad, pero lo importante es que no te tienes que quedar ahí, no te tienes que mantener en ese enfoque de lo natural. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aleluya. Yo puedo ver que quizás algunos de nosotros, el enemigo ha querido traer condenación a tu vida, quizás de decirte es que mira, tú has dudado en esto, has fallado en esto, has tenido temor en esto, pero déjame decirte, la palabra de Dios dice que quizás fuiste derribado por el enemigo con un gancho al hígado, con la duda, con la incredulidad, con el temor, con la enfermedad, con algún síntoma. Pero ¿qué dice Dios? Estás derribado, pero no estás destruido, porque te has vuelto a levantar. Aleluya. Y dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿En dónde? En nuestros cuerpos. Aunque esta vida de Dios está en nuestro espíritu, se quiere manifestar en nuestro cuerpo. Este poder de Dios, aunque está en nuestro espíritu, se quiere manifestar en nuestro cuerpo. Este poder de Dios, este poder de la resurrección, aunque está viviendo dentro de mi espíritu, se quiere manifestar en mi cuerpo. Pero para que se pueda manifestar en mi cuerpo, tengo que cambiar mi manera de pensar y ajustar mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Tengo que poner a mi mente en sintonía con lo que dice mi espíritu, con lo que tengo en mi espíritu. Porque el deseo de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, el deseo de nuestro Dios es que Él se manifieste en nuestra vida diaria, que Él se manifieste en nuestra vida cotidiana, que Él se manifieste en nuestro cuerpo. Este es el deseo de Dios. Él quiere manifestarse. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que Él se manifieste, y es cambiar nuestros pensamientos, es cambiar nuestra manera de pensar, poner en nuestros pensamientos la voluntad de Dios y sintonizar nuestros pensamientos con la voluntad de Dios que está en nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. Y cuando yo sintonizo mis pensamientos con lo que está en mi espíritu, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a abrir la fuente. Es como una llave que tú abres. Nuestra mente es nuestra alma. Y nuestra alma es la que es el intermediario entre lo físico y el espíritu. Y cuando tú y yo sintonizamos el alma con lo que dice el espíritu, abrimos la llave para que el poder de Dios se manifieste en lo físico. Tú puedes abrir esa llave con como con una gotera, o tú puedes abrir esa llave con un chorro, o tú puedes abrir esta llave de tu alma como un río. Esto es algo poderoso, porque tú eres el que decide cómo vas a abrir para que este poder de tu espíritu se manifieste en tu cuerpo físico. Tú lo haces cambiando tu manera de pensar, y cuando tú sintonizas tus pensamientos a lo que hay en tu espíritu, tú estás abriendo la llave. Algunas veces algunos le abren poquito a la llave y solo sale una gota, algunos le abren un poco más y sale un chorro, pero algunos le abren toda la llave y sale un río del poder de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Tenemos que permitir que el poder de Dios que está viviendo dentro de nosotros se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aunque nosotros hemos decidido vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque hemos decidido vivir de acuerdo al Espíritu, aunque hemos decidido vivir desde nuestro interior, también Dios quiere que eso se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Él quiere que se manifieste en la vida natural y en la vida cotidiana que vivimos.
Él desea que tú y yo vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en todas las áreas de nuestra vida. Y dice aquí, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Aleluya, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús, fe en la palabra de Dios, fe en lo que Jesús ha comprado para nosotros. Cuando tú y yo podemos leer las Escrituras y ver todo el precioso sacrificio que Jesús hizo, Jesucristo tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados en esa cruz, llevó nuestras enfermedades en esa cruz, y ¿sabes qué? En esa cruz Él tomó nuestro lugar. Pero también dice la Biblia que Él fue al infierno. ¿Por qué? Porque todo el que peca debe morir y debe ir al infierno. Pero Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar para ir al infierno. Pero gracias a Dios Él no se quedó en el infierno. Él no se quedó en una cruz, pero Él resucitó al tercer día. Aleluya, nuestro Dios resucitó. Nuestro Dios está vivo. Tú y yo no tenemos un Dios muerto. Tú y yo tenemos un Dios vivo. Aleluya, Él está vivo aquí en tu espíritu. Quizás tú dices, pastor, pero en mi cuerpo no lo siento. No te dejes engañar por los sentimientos. No te vuelvas adicto a las emociones. No te vuelvas adicto a los sentimientos. No te vuelvas adicto al sentir. Porque vivimos hoy en día en un mundo que todo tiene que ver con tu físico. Todo tiene que ver cómo te sientes. Pero déjame decirte que cuando tú y yo comenzamos a ser conscientes de quién es el que vive dentro de mí, se llama Jesús. Y dice el libro, aleluya, dice el libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 26, dice que Él dijo, yo quitaré de ti el corazón de piedra y te daré un corazón de carne y te daré un espíritu nuevo. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes un espíritu nuevo. Y no solamente eso, pero dice el siguiente versículo de Ezequiel 36, 27, dice, y pondré mi espíritu dentro de ti. Aleluya, el espíritu de Dios está dentro de ti. La vida de Dios, la resurrección de Dios está viviendo dentro de ti, y tú y yo somos conscientes. Oh, aleluya, la palabra de Dios dice que Dios vive en mí. La palabra de Dios dice que Dios mora en mí. Así que yo medito, yo pienso, yo creo esa palabra, y quizás aunque mi cuerpo no lo siente, aunque mis emociones no lo sienten, eso no tiene nada que ver con la verdad escrita de la palabra de Dios. Aleluya, oh aleluya, nuestro Dios está vivo, resucitó al tercer día y Él está viviendo dentro de nosotros, y ahora nosotros tenemos que meditar en esta verdad en nuestra alma, y abrimos la llave cuando creemos la palabra y empezamos a decir, gracias Señor, porque yo creo que lo que tu palabra dice, y gracias Señor porque tú vives en mí y yo tengo un nuevo espíritu. Alabado sea Dios, yo voy avanzando. Aleluya, alabado sea Dios. Yo no estoy con un Dios muerto, yo estoy con un Dios vivo, y un Dios vivo produce vida. Ese Dios vivo está produciendo vida en mi mente, está produciendo vida en mis órganos, está produciendo vida en todos los órganos de mi cuerpo. Oh, aleluya. Cuando tú y yo somos conscientes del Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, oh, va a llegar un momento, hijo de Dios, hija de Dios, porque déjame decirte, hemos metido a veces tanta incredulidad en nuestra mente, que por eso la llave del poder de Dios que está en nuestra alma, que está en nuestros pensamientos, sigue cerrada a causa de tanta incredulidad que hemos metido en la mente. Pero cuando tú comienzas a meditar en la vida de Dios, en la resurrección que está en ti, va a llegar un momento en el que le vas a abrir totalmente la llave de tus pensamientos, y esa vida de Dios se va a manifestar en tu cuerpo. Aleluya, aleluya. Déjame decirte, y vamos a Romanos capítulo 8, ahorita regresamos a 2 de Corintios, pero vamos a Romanos
un poquito atrás aquí de tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 11. Escucha bien, porque este ser consciente de nuestro espíritu nos hace vivir una vida de victoria. Porque la victoria en la vida cristiana consiste en vivirla desde nuestro espíritu. La victoria en la vida cristiana consiste cuando yo soy consciente de qué es lo que tengo en mi espíritu, cuando yo soy consciente quién vive en mi espíritu, cuando yo soy consciente del poder de Dios que vive en mi espíritu, lo cual no tiene nada que ver con los 5 sentidos en lo natural, lo cual no tiene nada que ver con las emociones, lo cual no tiene nada que ver con las circunstancias, tiene que ver con quién vive dentro de mí, quién mora en mí, aleluya. Y fíjate lo que dice la palabra en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de tu espíritu, está hablando del espíritu de Jesús. Dice, y si el espíritu, di conmigo, y si el espíritu, dilo una vez más, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Quiero leerlo una vez más. Aleluya. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿dónde mora? ¿Dónde mora? Quiero leerlo una vez más y que tú puedas responder, ¿dónde mora ese espíritu que resucitó a Cristo de los muertos? Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en mi espíritu. El espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en mi espíritu. El espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en mi espíritu. ¿Dónde está este poder de resurrección? Está en tu espíritu. El problema con muchos de nosotros es que solamente pensamos que somos un cuerpo. Solamente pensamos que somos una mente, que solamente tenemos voluntad, emociones y una personalidad o una conciencia. Pero Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Tú y yo somos 3 partes. Tenemos un espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. La verdadera persona que tú eres no es la que ves en el espejo todos los días. Esa es la casa donde tú vives. Ese es el cuerpo donde tú vives. La verdadera persona no son las cosas que están pasando por tu mente y que las expresas basado en lo que puedes ver, sentir. La verdadera persona es la que tú eres en el espíritu. Y por eso es que cuando leemos estas escrituras y leemos ¿cómo es que el poder que resucitó a Cristo de los muertos mora en mí? Y yo no lo siento. Es que no lo tengo. Eso no es verdad. Porque no está diciendo que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está en tu cuerpo. O está en tus emociones. O está en tu mente. O está en tu razonamiento. O está en tu voluntad. O está en tu personalidad. No. Dice, el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en tu espíritu. Mora aquí en tu espíritu. Y luego dice la palabra de Dios, el que levantó de los muertos, en Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y esta es la razón por la cual muchos están padeciendo en su cuerpo, están padeciendo en sus emociones,
están padeciendo en sus sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque no han cambiado su manera de pensar, porque no han sido conscientes, porque no son conscientes del poder de la resurrección que vive en ustedes, que vive en nosotros. El poder de la resurrección vive dentro de ti. Y cuando tú piensas en ello, cuando tú meditas en ello, de día y de noche, cuando tú estás pensando en ello, llega un momento en que tu mente se pone de acuerdo a lo que dice tu espíritu y el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Oh, aleluya, cuando tú le abres la llave de tu mente diciendo, oh Dios, yo creo esta palabra, no importa lo que yo siento, no importa lo que mi cuerpo me diga, no importa lo que mi mente me diga, no importa lo que las emociones me digan, Dios, pero yo creo lo que dice tu palabra, que el poder que resucitó a Cristo de los muertos mora en mí. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú lo crees? Cuando tú aceptas esta verdad, que tú le abres toda la llave, toda la llave de tu alma, y ese poder va a salir y va a vivificar cada órgano de tu cuerpo, va a vivificar tu riñón, va a vivificar tus pulmones, va a vivificar tu corazón, va a vivificar tus huesos, va a vivificar cualquier parte de tu cuerpo que esté doliendo, va a vivificar cualquier parte de tu cuerpo que no esté al 100%. Oh, aleluya. Y tú date cuenta, no depende de Dios, depende de que tú creas lo que Dios ha depositado en tu espíritu y en mi espíritu. Esta verdad de Dios no es suficiente con oírla una vez. Necesitas oírla y oírla y oírla hasta que tu mente se sintonice con lo que dice tu espíritu. Hasta que tú puedas ver, como dice esta escritura que estamos leyendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Oh, aleluya. Si te han dicho que tu órgano ya no funciona, si te han dicho que tu riñón ya no funciona, si te han dicho que todo tu cuerpo está a punto de morir, tú tienes que decir, hay un poder de la resurrección viviendo dentro de mí, que no importa el reporte de muerte que me haya dado el médico, que no importa el reporte de muerte que me haya dado el banquero, que no importa el reporte de muerte que me haya dado mi matrimonio. Oh, cuando yo sé que el espíritu de la resurrección vive dentro de mí, yo me pongo de acuerdo en mi mente con lo que dice mi espíritu. Cuando yo lo creo, le abro a la llave y el poder de Dios, aleluya, dice aquí el versículo 11, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Nuestros cuerpos mortales, este cuerpo que tenemos, este cuerpo que podemos ver y tocar, es vivificado por el espíritu que vive dentro de nosotros, por el poder de la resurrección que vive dentro de nosotros. Aleluya, aleluya. Este poder de Dios, este espíritu de resurrección quiere salir y tocar tus órganos, quiere salir y tocar la vida que Dios te ha dado. Este poder quiere salir. Medita. Piensa en esta escritura. Oh, aleluya. Cree lo que Dios dice en su palabra. Oh, sé más consciente del Espíritu de Dios y del poder de Dios que vive dentro de ti, del poder de la resurrección que vive dentro de ti. Dice, este poder vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por su Espíritu que mora en vosotros. Oh, aleluya. Podrás declarar esta noche, el espíritu de resurrección vive en mí. El espíritu de resurrección vive en mí. Aleluya. Es por eso que podemos ver lo que estamos viendo aquí en la escritura que estábamos leyendo en 2 de Corintios. Regresemos a esta escritura, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Oh, aleluya. El espíritu que vive dentro de ti es el espíritu de Cristo.
es el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, quiero leerlo solamente, tú lo puedes buscar más tarde en tu Biblia. Pero dice, puestos, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. El que es el autor y el que es el consumador de la fe se llama Jesús. Y Él vive dentro de ti. Él vive en tu espíritu. Y por eso dice esta escritura, pero teniendo el mismo espíritu de fe. El espíritu que tú tienes es un espíritu de fe. Y el espíritu de fe es la misma fe que tuvo Jesús. Es la misma fe. Aleluya. Esta fe es de Jesús. Esta fe es la misma fe de Jesús. Tú y yo quizás en algún momento cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos los grandes prodigios y los grandes milagros que hicieron los grandes hombres de Dios, quizás podemos decir, cómo me gustaría tener la fe de Moisés, o la fe de Elías, o la fe de David, o la fe de Nehemías, o la fe de Daniel. Pero déjame decirte algo, tú y yo tenemos una fe más grande que la fe que tuvieron ellos. Tú y yo tenemos la fe del mismo Hijo de Dios, tenemos la fe de Jesús, y Él dijo en su palabra, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Aleluya. Yo creo lo que está escrito, mi vida está fundada en lo que está escrito, tu vida debe estar fundada en lo que está escrito, tu vida debe estar fundada, tu matrimonio, la vida de tus hijos, lo que Dios te ha dado como herencia, lo que Dios te ha dado como tu jardín del Edén, que es tu familia, debe estar fundada en lo que está escrito. Y cuando está fundada en lo que está escrito, no serás conmovido, no serás sacudido, no te vas a derrumbar, no te vas a caer. ¿Por qué? Porque tu vida está fundada en lo que está escrito. Y dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual también hablé. Aleluya. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aleluya. Es por eso que es tan importante que tú y yo conozcamos esta verdad de Dios, de lo que hay en nuestro espíritu. Que podamos renovar nuestros pensamientos, que podamos cambiar los pensamientos incorrectos que teníamos y poner los pensamientos de Dios. Y una vez que estos pensamientos vienen a ti, lo crees y lo hablas. Crees la palabra y hablas la palabra. Crees lo que Dios dijo y hablas lo que Dios dijo. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará como a Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Escucha bien, hijo de Dios, hija de Dios, cuando tú y yo creemos lo que Dios ha hecho en nuestro espíritu, estamos destinados a una vida de victoria. Cuando vivimos desde nuestro espíritu, por todo lo que Cristo ha hecho y que ahora somos una nueva criatura, no desmayamos. Vivimos destinados a una vida de victoria. Dice, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aleluya. Cuando tú y yo, hijo de Dios, hija de Dios, cuando tú y yo estamos meditando, estamos siendo conscientes de quién vive en nosotros, del espíritu que vive dentro de nosotros, que es el espíritu de Jesús, que es el espíritu de fe, que es el
espíritu de resurrección, y eso lo hacemos día con día. No solamente una vez a la semana, no solamente 2 veces a la semana, lo hacemos día con día. Dice versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oh, aleluya. Lo que tú estás viviendo hoy es momentáneo. Es momentáneo, pero hay un eterno peso de gloria que tú estás teniendo una revelación de la eternidad. Estás teniendo una revelación de la gloria de Dios. Estás teniendo una revelación de la naturaleza de Dios, del amor de Dios para tu vida, de la bondad de Dios para tu vida, de lo amoroso que es Dios para tu vida. Aleluya. Y el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero el hecho de que no se vean, el hecho de que no se vean en lo natural, no quiere decir que no existan, porque estas cosas existen en lo eterno. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que se ven. No mirando, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven en lo natural, sino las que no se ven, que son en lo espiritual, pero son más real que lo que se ve. Pues las cosas que se ven son temporales. Y todo lo que es temporal está sujeto a cambio. Aleluya. Todo lo que es temporal está sujeto a cambio. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, las cosas del Espíritu, son eternas. Si tú y yo nos vamos a mantener en esta temporada donde el mundo está siendo sacudido y tú no estás siendo derrumbado, porque el mundo está siendo sacudido y se está derrumbando, pudiéramos estar como lo que acabamos de leer. Quizás seamos sacudidos, pero no somos derrumbados. No nos deshacemos como un castillo de arena. No caemos en caos, en pánico, porque sabemos qué es lo que estamos mirando. Puestos los ojos en las cosas eternas, en lo que no tiene, aleluya, en el que nunca falla, en el que nunca miente, en el que siempre cumple su palabra. Fuimos destinados para vivir de victoria en victoria. Fuimos destinados, por eso es que ahora podemos leer. Porque 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso cuando ahora leemos esta escritura, podemos darnos cuenta por qué Dios dijo que Él siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Porque Él nos dio la victoria en Cristo Jesús. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Tenemos la victoria al saber que tenemos un espíritu nuevo. Tenemos la victoria al saber que el poder de la resurrección vive dentro de nosotros. Tenemos la victoria al saber que si yo renuevo y cambio mis pensamientos, yo le voy a abrir a la llave del poder de Dios para que se manifieste en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mortal. Aleluya. Fuimos destinados para vivir siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero tú no puedes vivir esta vida si Jesús no está en tu corazón.
Tú no puedes vivir esta vida si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Y yo hoy quiero hacer la oración contigo. Si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, hoy yo te voy a decir, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Oh, que tu corazón hoy pueda decir con toda sinceridad: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tomó mi lugar y yo quiero que venga a vivir en mí. Si tú quieres que Jesús venga a tu vida, haz esta oración conmigo en esta hora. Di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú tomaste mi lugar en esa cruz y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me va a enseñar toda mi herencia como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si tú has hecho esa oración, Jesús ahora vive en ti. Ahora esta vida de la cual hemos estado hablando, tú la puedes vivir y tú has sido destinado para vivir una vida de victoria, una vida de resurrección, una vida con la clase de vida de Dios viviendo desde tu interior. Aleluya. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Aleluya. Oh, porque tú tomaste nuestro lugar. Tú te hiciste pecado por nosotros. Eso nos hizo libres del pecado. Tú tomaste nuestras enfermedades y eso nos hizo libres de la enfermedad. Tú fuiste al infierno y eso nos hizo ser libres de ir al infierno. Aleluya. Tú tienes autoridad sobre el diablo, Jesús, y eso nos hace a nosotros tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos haga daño, Dios. Te damos gracias, Jesús, por todo lo que tú has comprado para nosotros. Te damos gracias, Jesús, porque nos enseñas en tu palabra que no importa que ríos vengan, que vientos vengan, no importa con cuánto ímpetu traten de pegar los ríos y las aguas y las circunstancias sobre nuestras vidas, no seremos conmovidos porque estamos fundados en la roca que eres tú, Jesucristo. Estamos fundados en la roca de tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque tenemos la decisión hoy de cambiar la dirección de nuestra manera de vivir. Te damos gracias, Dios, porque podemos alinear nuestra vida a la voluntad perfecta tuya y vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Dios. Lo creemos y lo recibimos, Padre, y te damos gloria, Jesús. Te damos gloria, Espíritu Santo. Te damos gloria, Padre Celestial. Y hoy decimos con todo nuestro corazón lo que creemos, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. El vencedor que
mi amado Jesús. Mi amado Rey. Mi amado Jesús. Gracias, Padre amado, que tú te paseas en medio de nosotros. Oh, Señor, y tu presencia nos inunda de amor, nos inunda de paz y de sanidad. Oh, te amamos, Jesús. Aleluya. Te agradecemos, Padre, porque eres bueno, porque tu bondad nos alcanza a todas nuestras generaciones, porque permaneces para siempre, eres fiel y verdadero. Aleluya. Esta palabra que hemos recibido hoy es una palabra que debemos de guardar, de atesorar y de compartir con otras personas. Si has sido bendecido con esta palabra, ¿por qué no la compartes con otras personas? ¿Por qué no etiquetas a otras personas? Para que puedan seguir recibiendo lo que Dios tiene para sus vidas. Y llegó el momento de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras riquezas, con el fruto de nuestras manos. Y dice el Salmos 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, nos alegramos en alabarle, nos alegramos en leer su palabra, nos regocijamos en estar reunidos como congregación y estamos contentos y estamos con gozo de ver cómo Dios sigue alcanzando a personas, tocando vidas, rescatando familias, salvando gente. No solamente el corazón de Dios se llena de gozo, sino nuestro corazón también se llena de gozo. Y en este deleite es que Dios ve y dice que nos va a conceder las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nosotros honramos a Dios también con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con las ofrendas que le damos, Él se regocija. Hay un deleite en darlo de nuestra parte y Él se regocija porque Dios ama al dador alegre. Y si tú en esta tarde has dispuesto de una ofrenda para bendecir el reino de Dios, para que el reino de Dios siga avanzando, para que la iglesia de Dios siga avanzando, ¿por qué no preparas ahí en tu lugar? Vamos a hacer una oración, porque Dios va a bendecir tu economía, va a bendecir tus bienes. Y esto no solo se trata de nosotros, se trata de honrar a Dios, se trata de decirle: Dios, dependemos totalmente de ti. No dependemos de nuestras propias fuerzas o de nuestras propias riquezas, dependemos totalmente de ti. Y cuando yo te honro a través del dar mis bienes, estoy honrándote a ti, así como yo levanto mis manos, así como yo te alabo, así como yo estoy en contacto con tu palabra, te estoy honrando. Toma tu diezmo, toma tu semilla que tienes en tu mano. Vamos a hacer una oración, porque Dios va a bendecirnos cuando nos deleitamos en Él. Él va a conceder cada petición. Gracias te damos, Dios, porque con lo que tenemos, con lo que tú nos has bendecido, nosotros te honramos, te lo damos con alegría, te lo damos con un corazón agradecido y sabemos que tú no te quedas con nada, Dios, que tú te deleitas al ver nuestro propio deleite, al darte. Y tú nos concedes, Dios, las peticiones, los deseos que tenemos en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque esta semilla que hoy sembramos en tu reino sube ante tu presencia como un incienso, como un aroma agradable. Gracias, Dios, porque de lo mucho que nos has dado, te damos a ti, porque tú eres el dueño de todo, y te agradecemos dándote lo que es tuyo, Señor. Y con un corazón agradecido, con gozo, con alegría, porque tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Padre.
Te damos las gracias a ti que nos has acompañado en esta transmisión. Queremos decirte que Dios tiene planes de bien para tu vida, que Dios está contigo. Si tienes alguna petición de oración, haznosla llegar, escríbenos. Si necesitas alguna consejería, escríbenos, ponte en contacto con nosotros. Queremos estar en contacto contigo, iglesia. Queremos decirte que Dios está contigo, que personas están contigo, que la iglesia está contigo, que el equipo pastoral está contigo y que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Hay un gran equipo que está orando por tus necesidades, que te está abrazando y que te está bendiciendo. Nos vemos en nuestro próximo servicio el día jueves a las 8 de la noche. No te lo pierdas. Invita a alguien a ver esta transmisión, comparte con alguien y sé bendecido, al igual que nosotros como iglesia somos bendecidos. Que Dios te bendiga.